¿qué tal? Gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo, universidades. Aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com. Y en esta oportunidad nos acompaña Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, a propósito de un informe realizado recientemente, Error 404, Democracia no encontrada, a propósito de los ataques que han sufrido los medios de comunicación, algunas páginas web, pero vamos a dejar que sea Luis que nos explique exactamente cómo estamos en cifra en cuanto a la vulneración de la libertad de expresión y de la libertad de información actualmente en Venezuela. Luis, buenos días. Hola, buenos días, Daniel. Gracias por la invitación. Sí, fíjate, el informe Error 404, Democracia no encontrada, recopila los ataques a los trabajadores de la prensa, a los periodistas, en la versión 1.0, y en la versión 2.0 hablamos de las vulneraciones a la libertad de expresión en el ciberespacio. Entonces, en el informe 1.0 podemos encontrar que hubo 93 casos de ataques a trabajadores de la prensa. ¿Qué denominamos nosotros como un ataque? Bueno, hostigamientos, amenazas, agresiones físicas y verbales y detenciones arbitrarias. En toda esta documentación, los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad del Estado, los trabajadores de empresas estatales, civiles, miembros de cuerpos irregulares armados, o lo que conocemos comúnmente como colectivos, y funcionarios públicos. En el informe 2.0 hablamos ya de otras cifras, hablamos de las vulneraciones a la libertad de expresión en Internet. Entonces allí encontramos 14 bloqueos a páginas web. Estos bloqueos son principalmente hechos por el proveedor de servicios de Internet, CanTV. 8 detenciones e imputaciones por emitir opiniones en Internet, 27 amenazas y hostigamientos que se suelen hacer en línea a través de las redes sociales y 14 ciberataques hacia periodistas o defensores de derechos humanos. Estos ciberataques no lo podemos catalogar como ataques que vienen de parte del Estado, porque pueden haber otras razones, aunque en efecto vulneran la libertad de expresión. Por ejemplo, ataques de negación de servicios a sitios web, como el caso de Tal Cual, por ejemplo, que cuando iba a publicar una investigación muy importante, sufrieron este ataque de negación de servicios que no corresponde con que, bueno, con que se les cayó el servidor porque mucha gente estaba interesada, sino que esto fue un ataque propiamente dirigido. También hay un par de ciberataques a periodistas que no corresponden tanto como a un ataque directo por lo que opinan, sino bueno, porque fueron víctimas de algún tipo de estafa y otras cosas, y es por eso que en el informe también hacemos recomendaciones a activistas, ¿Cómo, periodistas, defensores de derechos humanos. cómo es el procedimiento? ¿Cómo es la metodología para llegar a estos datos, Luis? Mira, nosotros durante todo el año vamos recopilando y entrevistando personas que han sido víctimas de algún tipo de ataques. Eso es en el caso 1.0. Entrevistamos a las víctimas, sacamos la documentación, tomamos datos de otras organizaciones que están debidamente citadas en el informe y vamos documentando caso por caso hasta tener digamos, el informe completo. En el 2.0 nosotros hacemos distintos tipos de pruebas y también tomamos datos de otras organizaciones que hacen la misma investigación que nosotros. Por ejemplo, en el caso de un bloqueo, no necesariamente que un sitio web de un portal de noticias esté caído o que tú no tengas acceso, no necesariamente corresponde a un bloqueo. Se hace una prueba y la prueba, bueno, determina si es una caída del sitio web por cuestiones técnicas o si en efecto es un bloqueo. Por ejemplo, en el caso de la patilla, el dominio de la patilla está bloqueado y eso, digamos, lo podemos hacer con pruebas técnicas y de hecho lo puede hacer cualquier persona. Hay una aplicación que se llama UNI, se escribe OONI. Entonces, usted conectado en la red de su casa puede probar distintos dominios, o sea, como lapatilla.com, runrunes.com, elpitazo.info, etcétera, y usted ahí puede darse cuenta que hay un bloqueo en esos sitios, en esos portales web. ¿Hay una alza o una disminución de estas actuaciones, de estos bloqueos, de estos ataques en comparación con años anteriores?
Mira, en comparación con el año pasado, hay una disminución en cuanto al número de casos. El año pasado tuvimos 127 casos, este año documentamos 65. Y en cuanto a los bloqueos, hablamos de 14 bloqueos, pero son 14 nuevos bloqueos. Okay. Es decir, hay otros bloqueos a otros portales web que se hicieron en años anteriores que se mantienen. Entonces tenemos un total de 60 dominios de 59 portales web que corresponden a noticias, a portales como La Patilla, por ejemplo, que actualmente se encuentran bloqueados por parte de la operadora del Estado y las otras operadoras privadas, en donde también ahí hacemos un cuestionamiento de cuál es el procedimiento, si hay transparencia en ese procedimiento para mandar a bloquear un portal web a las operadoras privadas. Luis, aprovecho la oportunidad. ¿Qué opinión te merece lo que ha ocurrido con el informe de Telefónica? Mira, lo único nuevo aquí es que tenemos un número y sabemos que es el 20% de los usuarios. Pero es algo que ya sabíamos, que ya habíamos denunciado desde Redes Ayuda y otras organizaciones de derechos humanos, de que eso estaba sucediendo. Y es muy fácil, todos los venezolanos hemos sido testigos de eso. Desde el canal del Estado, desde hace mucho tiempo, se han estado publicando llamadas privadas entre opositores, entre defensores de derechos humanos, disidentes a Nicolás Maduro, y hemos escuchado esas conversaciones todos los venezolanos. Y eso, digamos, se da por algún tipo de intervención telefónica. Lo que hoy conocemos es un dato que es un dato que escandaliza, 1,500,000, 2 millones de cuentas, es algo realmente asombroso. Y ahí, entonces uno se pregunta, bueno, hay tantos opositores o tantos defensores de derechos humanos o tantos periodistas, ¿qué más personas, qué tipo de procedimientos se están llevando allí? Recordemos que nuestra Constitución establece que tenemos derecho a la privacidad de nuestras comunicaciones en cualquiera de sus formas. Y si de alguna manera se va a vulnerar esta privacidad, tiene que haber la orden de un juez. Hay 1,500,000 de casos, 2 millones de casos abiertos, 2 millones de órdenes Procesales, eso sería judiciales. una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde están? Y otra cosa que también uno se puede cuestionar es, ok, hoy conocemos los datos de Telefónica y la operadora Movistar. Conocemos los datos de Digitel, no los tenemos. Tenemos los datos de las operadoras del Estado como CanTV y Movilnet, tampoco las tenemos. Y lo otro es, yo me cuestionaría si yo fuese una persona cercana al círculo del PSUV, si mi teléfono no está intervenido también, porque esta cifra tan grande habla de un número de intervenciones demasiado amplias en el que cualquier persona puede estar allí inmiscuido. Ahora bien, salgámonos del círculo de la política, los círculos de los delitos comunes. O sea, ¿cuántas veces por atrapar a un delincuente común también se hacen este tipo de intervenciones telefónicas? No lo sabemos y solamente podemos, digamos, sacar conclusiones en función de lo que hemos visto, porque no hay transparencia en cuanto a los datos y en cuanto a cómo se hace este procedimiento. Volviendo a los informes, ¿a qué conclusión ustedes llegaron, Luis? ¿Cuáles serían las recomendaciones ante esta vicisitud que se está presentando en el país? Y a propósito de que también, ¿consideras tú el año 2024 es posible que se lleven a cabo elecciones acá en el país? Y tú sabes que cuando hay campaña electoral, pues hay de todo, ¿no? Estos números se pueden ir incrementando, pueden ir aumentando, pueden ir disminuyendo. ¿Cuál es tu percepción? Mire, yo creo que todo depende de cuánta fuerza agarre la disidencia en Venezuela. O sea, el año 2021, por ejemplo, fue un año que fue políticamente muerto, si lo queremos ver así. Y el año 2020 tuvo como un poquito más de activación. Por ejemplo, la fecha donde reportamos más ataques a la prensa fue el 21 de noviembre, el día de las elecciones regionales. Entonces, siempre las elecciones coinciden con más ataques a la prensa y más ataques a la libertad de expresión, a pesar de que en el 2021 hubo como una mayor amplitud en cuanto a las personas que se pudieron postular, se levantaron inhabilitaciones, etcétera, etcétera. La primera recomendación es a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, a no detener el trabajo, sino más bien a colaborar en comunidad para que hagamos de este trabajo una labor más segura.
Por eso el informe tiene recomendaciones de cómo instalar VPNs, cómo cambiar DNS, cómo activar la autenticación en 2 pasos, qué aplicaciones utilizar y qué no utilizar para la autenticación en 2 pasos. El informe de Telefónica del que hablábamos ahorita ya, digamos, nos da como una prueba en números de que la autenticación en 2 pasos por mensajería de texto no es el mejor método, porque ya sabemos, ya tenemos un dato de que hay intervención por parte del Estado en cuanto a las comunicaciones privadas de los ciudadanos. Y bueno, hay que seguir activándonos, hay que seguir promoviendo la libertad de expresión, hay que seguir defendiendo los derechos humanos, y a pesar de que tengamos restricciones a la hora de hacer nuestro trabajo, estas restricciones solamente apuntan a que nosotros caigamos en una dinámica de autocensura que lo que hace es perjudicar en definitiva al país y a cómo se difunden las violaciones a los derechos humanos, que afecta en última instancia a las víctimas. En cuanto a las elecciones del año 2024, yo creo que es un panorama un tanto desfavorable para quienes se oponen a Nicolás Maduro, debido primero al ejercicio que puedes hacer en cuanto a campaña. Sí, usted puede hacer campaña y puedes hacer 2 o 3 cosas, pero el acceso a los medios de comunicación cada vez está más coartado. Ir a una televisión, hacer unas críticas más duras, es mucho más complejo hoy que los periodistas vayan y lo cubran a usted en un evento de campaña. Hay vicisitudes tanto de equipos técnicos, tanto de vehículos como de recursos humanos, sin duda alguna. Exactamente. Entonces, no solamente tienes la restricción estatal, sino que también tienes las restricciones económicas que también son creadas, digamos, de alguna manera por el Estado, por la mala gestión económica, que hace que todo el ecosistema de libertad de expresión se vea afectado, porque los periodistas no tienen gasolina para ir a un lado, no tienen carros para ir a otro lado, no tienen cómo recuperar equipos tecnológicos como una cámara, micrófonos, balitas, etcétera. Entonces, esto complica mucho más la labor, y yo veo en el 2024 un panorama menos favorable, y creo que, bueno, ya quedará por parte de quienes sean candidatos o de los opositores elaborar estrategias para poder sortear todo esto y para dar una participación efectiva de la ciudadanía. Luis, ya para concluir, quisiera preguntarte, ¿no? Yo sé que estamos apenas a mediados del 2022. Ustedes elaborarán su informe el año que viene, continuarán con esa labor que están realizando. Sin embargo, quisiera preguntarte o atreverme a preguntarte si en este 2022 ha habido algunos ataques, ha habido alguna vulneración a la libertad de expresión en cuanto a materia cibernética. No sé si de repente puedas adelantar algo de lo que ha sido este primer trimestre del 2022. Sí, nosotros hemos documentado ataques de DOS a portales web, y no hemos documentado nuevos bloqueos hasta ahora, pero lo que sí mantenemos es que se mantienen los bloqueos a los portales web en los años anteriores. Entonces, lo que analizamos nosotros de todo esto es que, aunque no tengamos nuevos bloqueos, lo que sí se está promoviendo es que no se generen nuevos medios de comunicación con una línea editorial que sea crítica hacia quienes ocupan el poder. O sea, hoy por hoy, si tú vas a montar un portal nuevo, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿Cuántos medios tenemos bloqueados a la fecha? Tenemos bloqueados 59 medios de comunicación digitales. Esto incluye medios venezolanos, como también medios extranjeros, como es el caso de NTN24, por ejemplo, que ha sido como de los primeros. ¿Ese bloqueo funciona aquí en Venezuela o también a nivel internacional? No, ese bloqueo funciona aquí en Venezuela con los proveedores de servicios de Internet. O sea, ese bloqueo, quien lo hace es el proveedor de servicios de Internet, quien lo ordena es Conatel, pero es tu proveedor de servicios de Internet que te prohíbe a ti que puedas acceder a el medio de comunicación que tú quieras. Por eso la recomendación también en el informe es al uso de VPN para poder acceder a la información. En la página web de Redesayuda, redesayuda.org, hay una VPN gratuita para los venezolanos, cortesía de Siphon. Luis, ¿tú crees que periodistas deberían hacer cursos de seguridad de la información? Sin duda alguna, y no solamente hacer cursos de seguridad digital y todo esto, sino también mantenerse actualizados. Nosotros, en colaboración con Access Now,
hemos estado ayudando también a varios periodistas que pierden su cuenta de Twitter o pierden su cuenta de Instagram, no solamente víctimas de un ciberataque, sino a veces estas plataformas tienen algún tipo de sobrecumplimiento de sus normas y los periodistas o los medios de comunicación más pequeños siempre se ven afectados por esta normativa y por eso constantemente estamos ayudando y colaborando con periodistas. Y bueno, ¿Cómo es eso de sobrecumplimiento? Y perdón mi ignorancia. Mira, por ejemplo, Twitter tiene unas políticas en las que no te puedes, o sea, no puedes darle retweet a muchas cuentas, o si tu crecimiento es muy grande, probablemente detecte que estás comprando algún tipo de bots o tienes algún tipo ahí como de maraña, por así decirlo. Entonces, algunas veces estas reglas, como quien las hace es un algoritmo, el algoritmo toma todo y a veces a lo mejor tú, Daniel, sacaste una investigación y te empezó a seguir un poco de gente porque tu investigación pegó y entonces Twitter puede que detecte eso como un comportamiento anómalo y te pone como una red flag o te suspende la cuenta temporalmente. Entonces, esta suspensión temporal puede significar para ti, Daniel, que no te puedas comunicar, que no tengas forma de publicar las cosas que tienes que publicar. A lo mejor tu Twitter es tu medio de mantenerte informado también y es tu, o sea, es tu medio, es tu forma también de trabajar. Entonces, Twitter suspende estas cuentas temporalmente y por eso nosotros, en colaboración con Access Now, lo que hacemos es que, bueno, ayudamos, aceleramos ese proceso con Twitter para que los periodistas puedan tener un acceso a las plataformas más rápido. Así como sucede con Twitter, sucede con Instagram, pero con Instagram el proceso es mucho más lento porque es una empresa también mucho más grande y hay más solicitudes en el camino, pero pasa también con Instagram y es algo, digamos, que pasa en todo el planeta, sobre todo con medios pequeños y con activistas de derechos humanos, periodistas, etcétera. O sea, este sobrecumplimiento afecta en gran medida a mucha gente, pero cuando afecta a la libertad de expresión y a los activistas, bueno, hay un trabajo allí para darle celeridad. Muchísimas gracias, Luis Serrano, por compartir estos minutos en la entrevista en La Patilla. Gracias por toda esa información que nos ha suministrado. Igualmente, aquellos usuarios, pues, que deseen apreciar y observar y quizás analizar el informe que ha hecho Redes Ayuda, el informe Error 404, Democracia No Encontrada, pueden también acudir a su página web de redesayuda.org, donde ya está la información completa y que usted pueda conocer y ver también cuáles fueron los números que arrojaron este informe que ellos realizaron del año 2021. Luis, muchísimas gracias. Quizás estaremos haciendo contactos más adelante con otras informaciones o con otras noticias que se vayan desarrollando. Vamos a ver si sale la data de Digitel. Y a lo mejor, o la de la superintendencia de bancos también. Uno nunca sabe. Pero bueno, ya eso es especulativo. Muchísimas gracias, Luis, por haber compartido este momento con nosotros en La Patilla. Gracias a ti, Daniel, y gracias a La Patilla.